La niebla viste de grises este macizo montañoso al sur de Alemania. Las píceas y los abetos contrastan con sus negros profundos en el lienzo plateado que dibuja la inminente tormenta. Estamos en la Selva Negra, en el estado federado alemán de Baden-Württemberg, una de las regiones naturales más conocidas del mundo. Adentrarse en los parajes de la Selva Negra significa deambular a través del bosque continental, con las características píceas, pero de igual forma en los casi más de 11.100 kilómetros cuadrados que ocupa esta inmensa área natural, nos topamos con especies vegetales incontables. Hasta más de 1.200 tipos de plantas se cuentan en estas latitudes. También especies animales características del bosque, diminutos seres vivos que conviven con los ya conocidos, duendes que habitan el lugar. La magia de estos bosques legendarios ha dado pie a muchas fantasías, leyendas y mitos. Los 5 sentidos despiertan al penetrar estas insondables frondosidades de la Selva Negra. La Selva Negra se extiende unos 160 kilómetros de norte a sur y una media de 40 kilómetros de este a oeste. Esta región cuenta con 10 hectáreas declaradas Parque Nacional. Además, en el corazón de la Selva Negra se encuentra el parque natural más grande del país, con 394.000 hectáreas. Los ríos se cuentan igualmente por decenas en los territorios de la Selva Negra. Bien es cierto que es el Kinzig, con 95 kilómetros de longitud, el único que atraviesa la región al completo, de este a oeste, bañando las orillas de bellas poblaciones como Gingenbach. El río Gutach es también conocido porque en su trazado se encuentran las cascadas más grandes de Alemania, las cataratas de Tripper. A lo largo de 160 metros, el agua del río Gutach va descendiendo en un recorrido de 7 caídas que se precipitan impetuosas hasta el valle. El paraje es ensoñador, los desfiladeros, los bosques. Las especies arbóreas como las píceas o los abetos llegan a medir más de 50 metros en estos parajes. También los lagos que se encuentran en la región convierten a la Selva Negra en un espectáculo de la naturaleza. Pero la Selva Negra no es solo conocida por sus lagos, ríos y montañas, sino también por tradiciones ancestrales, por antiguos gremios de artesanos y, cómo no, por ser el lugar donde se inventó el famosísimo reloj de cuco. El tallado de un reloj de cuco es el diseño final y ahí hay muchas variaciones. Con música es todavía más laborioso y también más caro, pero tienes un cuco donde se mueven muchas figuras, donde bailan y que también marca las horas, claro. Tenemos un montón de seguidores. Por ejemplo, el entrenador de la selección alemana de fútbol, Joachim Löw, tiene este mismo reloj. Y este reloj es más que especial. Se trata de un encargo de un americano muy acomodado. Esta es su casa y su familia, la cual hemos reproducido gracias a unas fotos que nos mandó. Escuchad cómo suenan.
Esta es la mecánica de un reloj, el interior. Hay mucho trabajo artesano en ellos. Si veis la parte delantera podéis apreciar cómo se mueve el pajarito y la puerta se cierra de nuevo. El reloj de cuco fue inventado por Anton Ketterer en 1738 aquí en la Selva Negra. En realidad se trataba de hacer un despertador con el canto de un gallo. Para ello, Anton Ketterer extrajo el sonido de un órgano y lo implementó en su despertador, pero no obtuvo el canto del gallo como quería, sino lo que más bien parecía un cuco. No hay nada más conocido en el mundo de Alemania que el reloj de cuco, que se inventó por casualidad. Los relojes más especiales los tengo en la exposición. Venid conmigo y os los enseño. La exposición la tenemos organizada mezclando los cucos típicos con los más modernos. Esto es, por ejemplo, una antigua granja de la Selva Negra, con los tejados de copete típicos, la granjera, el caballo que, como veis, mueve la cabeza, la campana repica. Todo el mundo sabe que los relojes de cuco son de Alemania y muchos incluso conocen que surgieron aquí, en la Selva Negra. La Selva Negra es un destino rural. Incluso existe un museo al aire libre que permite experimentar la vida rural en esta zona, la Granja de Foxt. Este complejo, con construcciones originales que datan de principios del siglo XVII, se compone de varias explotaciones rurales y rememora el día a día en el campo. Os proponemos descubrir parajes soberbios, adentrarnos en bosques encantados o visitar bellas ciudades que se esconden en lo más profundo de la Selva Negra. La capital de la Selva Negra es sin duda alguna Friburgo de Brisgovia, cuyo centro neurálgico es el mercado de la catedral. Como es obvio, a los pies del mercado se erige el templo catedralicio que data del 1120, con influencias gótico-románicas. Su torre alcanza los 160 metros y todavía hoy es la construcción más elevada de la ciudad. El casco histórico de Friburgo goza de la vitalidad propia de las ciudades del sur de Alemania, con terrazas, bares, restaurantes. Esta ciudad de origen medieval aún conserva algunas de sus puertas de acceso y numerosas edificaciones históricas como el antiguo ayuntamiento, un compendio de varias viviendas de mitad del siglo XVI. Contigua al viejo consistorio sobresale el nuevo ayuntamiento que surge, en este caso, de dos viviendas de estilo renacentista a finales del siglo XIX. Sin duda alguna, Friburgo es el punto de partida perfecto para adentrarnos poco a poco en la legendaria Selva Negra. A algo más de una hora de Friburgo de Brisgovia, comenzamos nuestra aventura y lo hacemos en Gingenbach, para algunos, uno de los pueblos más bonitos de Alemania. El lugar que ocupa hoy la capilla de Santiago Apóstol y que se eleva imponente desde 1294, lo que llaman el Bergle, algo así como la montañita, es uno de los primeros indicios de presencia humana en estos lugares, ya que aquí se construyó una atalaya defensiva romana para proteger los territorios en torno al río Kinzig. El agradable clima y la fecundidad de sus tierras propiciaron la presencia no solo de los romanos, sino de otras culturas y pueblos que han dejado su huella impregnada en cada calle de esta localidad, a pocos kilómetros de la frontera con Francia. El origen documentado de esta bella y menuda población en el emplazamiento actual se remonta a la fundación del monasterio benedictino en el siglo VIII por parte del abad obispo Pirmin. El pueblo crecería en torno al conventual, por lo que podemos hablar de la existencia de un núcleo de población a partir del 1231. Con los años, el monasterio crecería de manera imparable. Acogió un hospital, una escuela. También se erigió la iglesia conventual de Santa Marien,
donde destaca su torre barroca del 1716, obra de Johann Jakob Rischer. Como es habitual en las fundaciones medievales, la ciudad contaba con una muralla defensiva. Todavía pueden verse algunos tramos de la misma. El serpenteante trazado de algunas calles refleja que por ahí mismo, por esa callejuela, un día se levantaba un parapeto para repeler ataques o controlar el diezmo. En la plaza del mercado llama la atención el ayuntamiento con su fachada neoclásica, arropada por el gentío y la algarabía, en lo que es sin duda el corazón de Gingenbach. A los pies de la plaza se erige una de las tres puertas con las que contaba la ciudad, la Obertor, la puerta de arriba. Data del siglo XIII y es uno de los símbolos de Gingenbach. La ciudad disponía además de atalayas de vigilancia como la Torre de los Suecos o la Nigeltorn, construida igualmente en el siglo XIII. También fueron mazmorras, pero hoy día acoge en 7 plantas el Museo del Carnaval. El carnaval parece tener su origen en las Saturnales y Lupercales romanas. Aquí este periodo de permisividad y descontrol recibe el nombre de Fastnacht y su origen documentado se remonta al siglo XV. Hoy día es uno de los atractivos más importantes de Gingenbach. Las máscaras de madera son parte indispensable del atuendo carnavalesco de Gingenbach. Brujas, bufones. Hubert Schultes es un maestro tallador, especialista en estas manufacturas y experto en el uso delicado y admirable de cinceles y gubias. Este es el inicio en la elaboración de una máscara. Antes pintaremos la forma de la máscara encima de la madera de tilo y también se define el lugar que ocuparán los ojos. Luego se pega la nariz, pero bueno, vamos a empezar. Esta es la máscara número 4039 que he hecho en mi vida. Estoy tallando la máscara de una bruja para lo que aquí llamamos gremios de bufones, una asociación de carnaval. Empecé a trabajar con 8 años, pero vamos, tengo nietos que han empezado a tallar con 4 años y a ellos les encanta. Y a mí me encanta enseñarles cómo se talla, claro. Ahora hacemos las florituras en la base de los ojos y en los propios ojos. La nariz, como os decía antes, se pega. En unas 3 o 4 horas tendré esta máscara como esta otra. Solo hay que pintarla y el resultado lo veis aquí. Las viviendas, con sus fachadas de paredes entramadas, pueden verse en cada esquina. En cada rincón, cuidadas con pulcritud, acicaladas con flores que se descuelgan vehementes hacia el empedrado que cada día recorren aquellos que se lanzan a explorar uno de los municipios más reseñables de la Selva Negra. Antes de seguir nuestro camino hacia el sur, nos desviamos apenas 60 kilómetros hacia el oeste para visitar Freudenstadt. Os proponemos empezar nuestro recorrido en la Friedrichsturm, en el paraje de Kimberg, justo en la colina donde los ciudadanos erigieron esta torre en 1899 por el 300º aniversario de su ciudad. Freudenstadt se ubica sobre una loma entre 591 y 998 metros, rodeada de tupidos bosques. Está considerada una localidad con clima terapéutico, es decir, un lugar donde el aire que respiramos posee propiedades beneficiosas para la salud. La plaza del mercado es el epicentro de la localidad. Está considerada la más grande de Alemania. No en vano, esta plaza ocupa 4,5 hectáreas y fue diseñada por el arquitecto renacentista Heinrich Schickhardt. La plaza se compone de diferentes áreas, con bellos jardines acompañados por el gorgoteo de las numerosas fuentes, como la de Neptuno de 1763, que en la cara norte de la plaza nos recibe antes de llegar al ayuntamiento.
El consistorio fue construido en tiempos de la posguerra y forma parte de lo que llamaron el milagro de Freudenstadt. Durante la Segunda Guerra Mundial, la ciudad fue bombardeada y el 95% de la misma reducida a cenizas. La estatua de Venus representa la reconstrucción del municipio. Con el brazo izquierdo abraza el futuro, el derecho aparta con seguridad el crudo pasado. Otra de las características de la plaza son las arquerías que sostienen las viviendas de esta ciudad, cuyo nombre en español se traduce como Ciudad de la Alegría. Ya en la zona sur de la enorme plaza, se alza acompañada por el sosegado murmullo del agua de la Fuente de los Barbos, la iglesia luterana gótico-renacentista de Freudenstadt. Entre 1949 y 1954 fue reconstruida siguiendo los planos originales de su arquitecto Heinrich Schickhardt, que tenía como encargo no levantar una iglesia renacentista, sino concederle toques góticos como se aprecian en sus ventanales. De la vieja construcción sobrevive aún el Cristo crucificado, que data del 1470. También la pila bautismal, donde desde 1601 se han bautizado todos los habitantes protestantes de Freudenstadt. La ciudad de la esperanza, la ciudad de la alegría. Continuamos nuestra formidable ruta hacia el sur. Nos adentramos en los parajes de Wolfach, una población conocida, entre otras cosas, por la única fábrica de vidrio soplado de la Selva Negra. Estamos en Wolfach, en el corazón de la Selva Negra, y más concretamente en la última fábrica de vidrio soplado de estos lugares. Este es el horno. Ahí se introduce la arena de sílice donde, a más de 1500 grados, termina derritiéndose para convertirse poco a poco en cristal. Nosotros no somos productores en masa y nos hemos especializado en piezas únicas de cristal, de ahí que todavía subsistamos. Hay que hacerlo todo con mucho cuidado, ver qué partes tienen que pulirse para que quede perfecto. Es un trabajo que requiere mucha experiencia y atención. Y ahora empezamos a soplar, la bola ya la tenemos y hay que girar constantemente al tiempo que se sopla. Siempre girando, porque si no empieza a pegarse a la madera. Y ahora tenemos que dejarlo aquí unos segundos antes de llevarlo a la cámara frigorífica. Los artículos los cerramos, pero cuando se tratan de cristales finos, como es este caso, los exponemos a una llama. ¿Veis? Ahora ha hecho clic. Lo que hace es que esa llama traspasa el cristal y nos podemos deshacer de la parte que no queremos. Así obtenemos vasos perfectos como este u otros tipos de recipientes de cristal. Amanece con tonos plateados. Los rayos de sol acarician el paisaje sigilosamente, pero la niebla absorbe los verdes intensos para transformarlos en un dibujo pálido y poético. Las nubes amenazan tormenta en los parajes de Lindenberg, pero bien podrían concedernos unos rayos de sol, cálidos y estivales. Porque así es la montaña por estas latitudes, capaz de agraciarnos con las 4 estaciones del año en tan solo unos minutos. Al amparo de píceas y abetos, arrolladas por un paisaje de montaña evocador, las casas solitarias en las tímidas lomas nos advierten de la proximidad de un núcleo urbano. Ciertamente, a lo lejos, dominado por su impresionante monasterio y las 2 torres de la antaño iglesia monacal, percibimos St. Peter. La fuente de Berthold ocupa el lugar central de esta menuda plaza, y no podía ser de otra manera, puesto que el obelisco que se alza desde las frías aguas de este pilar
erige la figura del duque de Zähringen Berthold II, fundador del pueblo. Si hay algo que convierte a St. Peter en un referente de la Selva Negra, es el monasterio en torno al cual nacería esta localidad de apenas 2000 habitantes allá por el año 1093. El conventual de San Pedro ha sido a lo largo de la historia el epicentro de la cultura y la política en la región de la Selva Negra. Fue fundado por la casa de los Zähringen y acogió a monjes benedictinos durante unos 700 años. Entre los tesoros de la abadía destaca la biblioteca del convento, de estilo rococó. Fue diseñado por el arquitecto austríaco Peter Thumb. Se concluyó en el año 1752 con un acabado de una genialidad incuestionable. Las pinturas de las bóvedas pertenecen a Benedicto Gams y las figuras alegóricas son de Matthias Faller, siguiendo el modelo de Johann Christian Wetzinger, escultor asiduo del monasterio. El templo parroquial, antigua iglesia del convento de San Pedro y San Pablo, es obra igualmente del austríaco Peter Thumb y se edificó entre 1724 y 1727. Impresiona su interior, dominado por más de 50 frescos en las bóvedas que contrastan con los blancos y los dorados, los cuales se manifiestan por doquier en el templo. Antes de seguir nuestro recorrido hacia el sur, para arribar a la última parada de este viaje por la Selva Negra, atravesamos bellas poblaciones que se elevan orgullosas en estas montañas. Una de estas localidades es Interzarten, y más concretamente su atractivo número 1, el lago Titisee. El Titisee tiene su origen en el glaciar del Fellberg y cuenta con una superficie de 1,3 kilómetros cuadrados y una profundidad máxima de 39 metros. La mejor manera de adentrarse en los secretos del Titisee es en la cubierta de un barco, lo que nos permitirá descubrir palacetes escondidos entre la abundante vegetación. También templos religiosos o complejos hoteleros y de ocio para todos aquellos que llegan hasta el lago Titi. A poco menos de una hora desde el Titisee, llegamos hasta los profundos valles del sur de la Selva Negra, Münstertal. Una sucesión de montañas portentosas cubiertas de abetos, píceas y hayas arropan las elevadas cumbres de estos lugares. El pico más alto, el Wilhelm, con 1414 metros, recibe las embestidas de la niebla matutina. A los pies de esta cadena montañosa encontramos Münstertal, que con alrededor de 5.000 habitantes es uno de los referentes naturales e históricos de la Selva Negra. Münstertal debe su historia a las minas de plata que han sido explotadas desde el siglo VIII. Hoy día la mina es un atractivo para todos aquellos con espíritu aventurero y sobre todo sin un ápice de reacción claustrofóbica, pues nos adentramos en el interior de la montaña a través de un túnel profundo y oscuro que se estrecha a cada paso que damos. Las antiguas galerías son hoy un espectáculo de la naturaleza, un laberinto de varios niveles de gran interés geológico, pues sus paredes desvelan la presencia de filones constituidos por cuarzo, barita, fluorita,
en combinación con sulfuro o siderita, rociadas por las aguas cristalinas que emanan de los numerosos regatos subterráneos. En los días de tormenta, el valle de Münster presenta un aspecto misterioso e hipnotizador. Münstertal debe su nombre al término latino monasterium, pues es la abadía de St. Trudpar la que ha marcado el devenir de la historia en esta población y en todo el valle. La iglesia del monasterio, hoy templo parroquial, data del siglo XVIII, aunque su origen se remonta al siglo VIII, cuando St. Trudpar levantó una ermita que sería la primera piedra de este complejo monacal, ocupado hoy por la congregación de las Hermanas Josefinas. La iglesia es de una sola nave y atrapa a aquel que pisa sus losas frías por la magnitud de sus bóvedas, decoradas con frescos de Giorgione. El fresco central representa la conversión de San Pablo. Esta obra, que rememora el popular pasaje bíblico, está circundado por estucos de Preboste y Ursate de 1716. El altar de 1784 es obra de Friedrich Christian, padre del que fuera abad del propio monasterio, Columban II. La iglesia alberga otra de sus joyas más representativas, el órgano. Fue diseñado por Joseph Schitt y todavía hoy, desde 1722, envuelve con suaves armonías los imponentes muros del templo barroco. Münstertal, al igual que ocurre con todas las poblaciones de la Selva Negra, cuenta con una red de senderos y cordeles muy propicios para actividades al aire libre, como el cicloturismo o el senderismo. Más de 150 kilómetros de rutas que nos recompensan con grandiosas panorámicas del valle. Las condiciones meteorológicas y las recurrentes lluvias purifican constantemente estos lugares. El olor de la naturaleza se cuela entre nuestros sentidos. También sus sabores, como los de la miel, un producto muy valorado en la comarca. No en vano, en Münstertal existe un museo dedicado exclusivamente a sus productoras, las abejas. Bienvenidos al Museo de las Abejas de Münstertal. Es el más grande de Europa y probablemente el más grande del mundo. El Museo de la Abeja de Münstertal cuenta con 12 salas y 800 metros cuadrados de superficie para dar a conocer todo lo relacionado con la apicultura en los 5 continentes. ¿Dónde está la reina? Se ven muchas obreras, las más numerosas, también algunos zánganos, pero la reina no la veo. En verano puede haber una colonia de entre 60 y 70.000 abejas. Hay muchísimas obreras y luego la reina, que lo único que hace es poner huevos. Unos 8 o 10 zánganos fecundan a la reina en el vuelo nupcial, algo que pagan con su vida. Los zánganos son expulsados con el tiempo de la colmena, porque lo único que hacen es comer y no aportan nada. Al sexo masculino no se le trata bien en la colmena. En el Museo de la Abeja no solo se muestra la estructura social de estos himenópteros, sino también la importancia que ha tenido este diminuto insecto en la historia del ser humano. Con la aparición del cuadro móvil ya no había que dañar el panal. Este señor, Franz Edler von Hruska, fue el inventor del primer centrifugador de miel. El cuadro cargado de miel se introducía en este cajón y se giraba con fuerza para que la miel se fuera despegando. Posteriormente se extraía por aquí e iba derecho a un recipiente. Desde el inicio de este fantástico viaje en la capital de la Selva Negra, Friburgo, hasta nuestro último destino,
Hemos atravesado bosques insondables envueltos por el estremecedor rugido de cascadas prodigiosas. Hemos surcado lagos milenarios. Hemos recorrido senderos mágicos. Y nos hemos acercado a localidades encantadoras propias de un cuento de hadas. Es la Selva Negra, una epopeya de la naturaleza, un enclave único y legendario en el corazón de la vieja Europa.